Buen día. En esta ocasión se presenta la línea base del proyecto Gramalote Anglo-Gol Ashanti Colombia. Los integrantes del grupo son Jefferson Mora Vega, Gina Ramírez Puentes, Mateo Cruz Barón, Marcela Carvajal Parra, Fabián Castellanos Gamba, Nicolás Flores Romero y quien les habla, Natalia Arias Muñoz. Generalidades. Gramalote Anglo-Gol Ashanti Colombia es un proyecto minero de asociación entre Anglo-Gol Ashanti Colombia S.A. y B2 Gold Corporation, donde el primero funge como operador. Este proyecto terminó su fase de exploración, aun cuando se siguen realizando trabajos exploratorios. Recibe su nombre por el Cerro Gramalote, ubicado en los municipios de San Roque y Yolombó del departamento de Antioquia. Gramalote Colombia ha preparado el estudio de impacto ambiental para el desarrollo de un proyecto de minería de oro a cielo abierto, elaborado entre abril del 2011 y agosto del 2014. La población en su mayoría es campesina en condiciones de vulnerabilidad. El régimen económico más importante es el agropecuario. El suelo se encuentra subutilizado debido a que su uso principal está orientado a cultivos, pastos, rastrojos y bosque. Objetivos. El objetivo del proyecto es demostrar la factibilidad técnico-económica y señalar los beneficios para las comunidades, la región y el país generados por el proyecto, tales como la riqueza, la creación de empleo, el desarrollo social, aportes e impuestos, regalías y demás que se puedan generar por la explotación económica. Los objetivos del estudio de impacto ambiental es realizar el estudio de impacto ambiental para la construcción, explotación y cierre del proyecto, según los lineamientos y términos de referencia para la explotación de yacimientos de oro por el método de explotación minera generados por el ANLA para la presentación de estudios ambientales, mediante el comunicado 4120 del 2012 y la resolución 1503 del 2010. El alcance busca racionalizar el uso de recursos naturales renovables, medio ambiente y medio cultural para prevenir, mitigar, correccionar y compensar los impactos ambientales. De igual forma, generar la menor afectación ambiental empleando recursos tecnológicos. Metodología. Se siguen los términos de referencia específicos emitidos por el ANLA y los establecidos en la metodología general para la presentación de estudios ambientales publicados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con ellos se incluyen los procedimientos de recolección, procesamiento y análisis de información primaria y secundaria. Capítulo 2. Descripción del proyecto. Gramalote es un proyecto minero ubicado en el municipio de San Roque, Antioquia, en el flanco oriental de la cordillera central del nordeste antioqueño. El área de concesión es de 9.403 hectáreas, resultado de la integración de 11 títulos conformados en una sola unidad bajo el contrato de concesión minera número 14292 y la resolución 040-497 del 2012, avalada por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia. El inicio de la actividad se da en el año 95 por Metallica Resources Inc. Después, en el periodo 96 al año 2000, Iridium Exploration Inc. y Peñales de México. Posteriormente, en el año 2003, Anglo-Gol Ashanti y en el año 2007-2008, B2 Gold Corporation realizó el mapeo estructural y el muestreo de la roca. Para el año 2010, la actividad de exploración fue asumida por Gramalote Colombia Limitada, con el fin de llevar a cabo el estudio de ingeniería, el muestreo de suelos, el mapeo geológico y estructural, perforación de 60 pozos y el estudio topográfico que determinaría el método de extracción, el cual se avaló a cielo abierto en 2 tajos, Gramalote ubicándose como principal y Monjas como el secundario. La ejecución de este proyecto se lleva en 4 fases. La primera se trata del reasentamiento, que tiene una duración de 3 años a partir de la obtención de la licencia. La segunda es la construcción y montaje, que tiene una duración de 2.5 años en la preparación de los terrenos para la construcción de las obras civiles y vías. La operación tiene una duración de 11 años. Es la etapa de producción y el cierre tiene una duración de 7.5 años para abandono, cierre y postcierre. Esta asociación la compone Anglo-Gol Ashanti, que es de Sudáfrica, con un 51%, y B2 Gold Corporation, empresa canadiense, tomando un 49%. Se espera que las regalías sean de $183 millones para el país.
y esperan extraer de 5 a 7 millones de onzas de oro. Anualmente un acumulado de 350 a 450 mil onzas. La generación de empleos en la fase de construcción se espera que sea de 3.500 directos y 7.000 indirectos. En operación de la mina, 700 directos y 2.000 indirectos. Área de influencia directa. El área de influencia directa abiótica. Esta comprende las áreas nuevas de intervención con los siguientes impactos: remoción en masa, cambio de uso del suelo, concentraciones del PM10 y PM25 que superan el 50% del máximo permitido, modificación de la topografía del terreno, afectación en la estabilidad del terreno, cuerpos de agua afectados por vendimientos y captación. Área de influencia directa biótica. Comprende las áreas nuevas de intervención con los siguientes impactos: intervención de las coberturas vegetales, afectación de la fauna silvestre asociada a las mismas coberturas vegetales. Área de influencia. Áreas de influencia de la modificación de licencia. En la modificación de la licencia se tuvo en cuenta los impactos asociados a las obras y actividades sobre los componentes abióticos, bióticos y socioeconómicos. Además, se tienen en cuenta las áreas de intervención por obras nuevas como las áreas donde se modifica el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables. Para la especialización de impacto se tomaron las siguientes referencias según el componente abiótico y biótico. Unidades fisiográficas naturales y ecosistémicas, vertimientos, hidrología, ruido, aire, vibración y cuencas visuales. En el área de influencia indirecta abiótica se especializó en los impactos indirectos de cada uno de los componentes. El área de influencia indirecta abiótica corresponde a la misma área de influencia directa abiótica. En el área de influencia indirecta biótica se consideran fragmentos de las coberturas de bosque fragmentado, la vegetación secundaria. Asimismo, las áreas de influencia complementan la funcionalidad de las áreas intervenidas en el ecosistema, las cuales son las alternativas para el mantenimiento de las especies de fauna, el hábitat para las especies con mayores exigencias ecológicas y más sensibles a la perturbación. El medio abiótico. Se ubica en la cordillera central, se caracteriza por estar compuesta principalmente por rocas ígneas del tipo tonalitas, granodioritas y cuarzodioritas del Cretáceo, dentro de las que se destaca un importante cuerpo intrusivo denominado batolito antioqueño, que se localiza en la parte central del departamento de Antioquia y es el cuerpo plutónico más grande de la cordillera central, donde intruyen las rocas metamórficas circundantes del complejo Cajamarca de edad paleozoica con el desarrollo de aureolas de contacto que alcanzan decenas de metros de espesor. Otra característica importante es que se observa en la alteración de la roca, que presenta meteorización esferoidal, que consiste en la generación de núcleos esféricos de roca fresca que se conservan duros y generalmente frescos, embebidos en saprolito arenolimoso de baja compacidad. En cuanto a las condiciones sísmicas, para la evaluación en esta área de estudio se partió del catálogo de la Red Sismológica Nacional de 1993 al 2003 y el catálogo histórico de Colombia desde 1656 a 1993. Al sur del departamento de Antioquia, en la región del eje cafetero, se encuentra una concentración donde se han liberado sismos intensos con gran cantidad de daños y pérdidas de vidas. En cuanto a los sismos profundos, se presentan dos claras concentraciones, una en el nido de Bucaramanga, donde se generan permanentes sismos de magnitud relativamente pequeños, con profundidades superiores a 100 kilómetros, que no representan una amenaza importante para el área de estudio. En cuanto a la geomorfología, el batolito antioqueño es un cuerpo ígneo que cubre un área de aproximadamente 8.000 kilómetros cuadrados. Registró a través de la evolución geológica eventos tectónicos que permitieron la configuración de un ambiente degradacional y el desarrollo de avanzada meteorización con la formación de una potente sobrecapa de alteración que remata en espeso suelo residual. La morfología inicial de los depósitos aluviales está representada por acumulaciones planares con pendientes muy bajas e inclinación hacia el cauce de los drenajes. Algunos de los cauces que exhiben material grueso es el lecho activo, son Quebradas, La Bella, San Antonio, Guacas, El Basal, La María y Palestina. En el área de estudio son las planicies aluviales, que son zonas de baja pendiente. Se localizan en inmediaciones de las corrientes de mayor jerarquía, como lo son las llanuras a lo largo del río Nud. Las quebradas Guacas, San Antonio, El Blanco, La Colorada y La Palestina.
En el área de influencia del proyecto se tiene la posibilidad de ocurrencia de las siguientes amenazas naturales: amenaza por movimiento en masa o deslizamiento, amenaza sísmica o amenaza por inundaciones, donde se identifica la creciente máxima probable. La zona de influencia se enmarca en un ambiente en su mayoría degradacional que agrupa y afecta a las zonas de colinas, vertientes y montañas actuales, y que son producto de la superposición de diferentes eventos tectónicos de levantamiento y peneplanización. En el componente de suelos se observó que existen 4 unidades cartográficas. Principalmente a intervenir está la asociación Yarumal y la asociación Yalí. Estas unidades cartográficas presentan una fertilidad baja a muy baja. En su clasificación agronómica del suelo, en el área de influencia y de intervención se evidenciaron suelos de tipo 6, que son tierras para ser usadas en forma restringida para usos de actividades agrícolas, ganaderas, agroforestales y bioforestales. En el uso del suelo, primordialmente se observan suelos para conservación y ganadería. El uso potencial del suelo, más representativo en el área de influencia, corresponde a sistemas agrosilvopastoriles. Finalmente, en el conflicto del uso, según la metodología de zonificación de conflictos de uso de las tierras en Colombia del ICAC, se encontró que son tierras sin conflicto de uso o uso adecuado. Pasando al siguiente componente atmosférico, se estudió el clima y sus variables. Yo saqué los datos de la estación más representativa del proyecto, que es la estación El NUSGRAPH experimental. En la temperatura se observaron temperaturas medias diarias de 26,3 grados centígrados. En la precipitación se encontraron un sistema bimodal caracterizado por presentar periodos secos y periodos lluviosos. En la humedad relativa se encontró un porcentaje del 83, dando una humedad bastante alta, y en su zonificación climática se encontraron climas cálidos húmedos, que son bastante similares a las zonas de vida de bosque húmedo tropical según la clasificación de Holdridge. Finalmente, en la calidad del aire se hicieron estudios con estaciones para evaluar parámetros como PST, PM10, PM2.5 y TSO2, NO2 y O3, en el que se encontraron que sus resultados concordaban con la normativa colombiana, dando valores mínimos y así dando un cumplimiento adecuado. En el componente de ruido se realizó una campaña de monitoreo en donde por medio de 28 puntos distribuidos en el área de estudio, se realizaron análisis diurnos y nocturnos, en donde se encontraron que sin el proyecto el área de estudio cumple con la normatividad colombiana. En el componente biótico se analizan los ecosistemas terrestres correspondientes a flora de hábitos arbóreos, arbustivos y epífitos, y fauna como anfibios, reptiles, aves, mamíferos y entomofauna. Según el CIAC, el área de influencia indirecta del proyecto Gramalote se cruza con un área con prioridad de conservación nacional COMPES 3680, esto asociado a los bosques en el centro y norte de San Roque. Sin embargo, se consulta en el sistema de alertas tempranas Tremactos Colombia 3.0 para comprobar la presencia de objetos de conservación a nivel local o regional, y no se definen áreas de conservación a ninguno de los dos niveles. Flora. Tanto como en el área de influencia indirecta como en la directa, vamos a encontrar zonas de vida como bosque húmedo tropical con una temperatura media superior a 24 grados centígrados, y el bosque muy húmedo premontano con temperatura promedio de 18 a 24 grados centígrados. Para la cobertura vegetal se presentan coberturas vegetales naturales y de origen antrópicos. Las primeras incluyen vegetación nativa conservada o en proceso de sucesión natural, tras una intervención del territorio, y las antrópicas son producto de prácticas económicas. Observamos coberturas vegetales tales como bosques fragmentados, vegetación secundaria, pastos enmalezados y pastos limpios. En el área de influencia directa se realiza una caracterización florística donde se registran 545 especies pertenecientes a 94 familias. Se calcula el índice de diversidad entre diversidad alfa, beta y gamma para especies de epífitas vasculares y no vasculares tales como briófitas, líquenes y orquídeas. Para concluir el tema de flora se realiza un análisis multitemporal de las coberturas terrestres, de datos recolectados en años 2005, 2011 y 2018. Todo esto para dar una perspectiva del cambio de cobertura terrestre a través de los años. Para esto se utiliza la metodología Corin-Lancover adaptada para Colombia. Fauna. En el área de influencia indirecta se registraron 1.272 individuos de aves, entre estas características como la reinita y la bichepecosa, además de contar con especies incluidas en la lista roja en categorías como vulnerable y casi amenazada. En la mastofauna se recolecta información en campo que es presentada en el estudio de impacto ambiental en el año 2015
y se genera un listado de 41 especies presentes en la zona de estudio. Para anfibios se genera un listado de 45 individuos pertenecientes a 19 especies y 7 familias. En el área de influencia directa se registraron 1.793 individuos de aves y la mayoría de los registros fueron obtenidos a partir de observaciones, registros auditivos y en menor proporción capturas con redes de niebla. También se recolecta un registro total de 22 especies de reptiles, entre ellos lagartos, serpientes y tortugas. Por último, la entomofauna, se capturan en total 19.542 individuos, entre ellos escarabajos, hormigas y mariposas. Como dato a resaltar, el grupo más abundante en todo el área de estudio fue el de las hormigas, con un total de 18.271 individuos, y el menos abundante fue el de las mariposas, con 315 individuos. Este capítulo se presenta el análisis del componente socioeconómico de acuerdo concerniente a las dimensiones socioeconómicas tales como la demografía, espacial, económica, cultural, arqueológica y política. El área de influencia directa contó con 4 municipios, los cuales fueron Cisneros, Maceo, San Roque y Yolón. El área de influencia directa se validó con toda la información con la población y censo, dando una línea de base confiable. El área de influencia directa se basó gracias a la participación, a los lineamientos de participación, de los cuales estuvieron acompañados para hacer la socialización del proyecto, en las cuales participaron en estas reuniones los alcaldes, concejales, secretarios de despacho y personales y autoridades civiles. Lo anterior se soportó en una base metodológica aplicada en 4 principios que son acercamiento, comunicación participativa, comunicación integral y comunicación pluralista. Las fechas estimadas de la socialización fueron entre junio de 2011 y abril de 2012. La fase de lineamientos del área de influencia directa se basaron en 6: socialización de actividades de lineamiento base, talleres de caracterización socioeconómico, devolución de la línea base, socialización del estudio de impacto ambiental y presentación del proyecto. Se dividió en 9 fases toda la parte de socialización. La primera fue una fase 1, reunión de socialización; fase 2, talleres de caracterización; fase 3, censo socioeconómico y sismoresistencia; fase 4, socialización del plan de acción de riesgos; fase 5, talleres de devolución de la línea base, socialización de estudio de impacto ambiental y presentación del proyecto; fase 6, reuniones de retroalimentación de la línea base; fase 7, oyente de pescadores; fase 8, talleres de identificación de impactos ambientales y medidas de manejo; fase 9, talleres de evolución del EIA y validación del plan de manejo ambiental. El tipo de población actualmente asentada corresponde al 99% de no comunidades étnicas, en un kilómetro de 1.859 kilómetros cuadrados, correspondiente a 56.175 habitantes. La población cuenta actualmente con poblaciones indígenas, que en su menor proporción, que corresponde solo a 29 individuos indígenas. En la parte actividad económica de los corregimientos se basan en 2 actividades principales económicas, que son el cultivo de caña y la extracción minera. En un tercer lugar se encuentra actividades agrópicas como la ganadería y demás actividades.